Bueno, vamos entonces al tema central, que para mí es central, que es el tema que conduce a la admisión, ¿no? Conduce a la admisión de los medios de prueba y eso necesita las premisas, ¿no? ¿Qué se debe admitir? La pregunta es, ¿qué medios de prueba, o sea, frente a la pregunta, ¿qué medios de prueba se deben admitir? ¿No? Teniendo presente que pueden haberse ofrecido 150.000 medios de prueba, entonces todos los medios de prueba tienen que admitirse y la respuesta vamos a ver que es negativa. No todos los medios de prueba ofrecidos por las partes necesariamente tienen que ser admitidos. Pero esto, para entender esto, vamos a partir de una idea, ¿no? Sobre lo que constituye el tema que normalmente es tratado como el objeto de la prueba. Y el objeto de la prueba puede tener dos significados. Por un lado, al objeto de prueba en sentido objetivo y abstracto, que en potencia, ¿no? En abstracto, más allá de cualquier proceso, puede probarse, puede, la palabra que puede ser objeto de actividad probatoria o ¿no? confirmatoria. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y lo segundo es el objeto de la prueba en concreto, o sea, sobre qué debe girar la actividad probatoria, ¿no? Y esto es lo importante para la admisión, en un concreto y específico proceso. ¿No? Eso es lo que antaño y todavía se usa. El tema, ¿cuál es el tema de prueba aquí? ¿Cuál es el tema de prueba? El tema probando, ¿no? ¿Cuál es el objeto concreto de prueba en este proceso? ¿Qué debe ser sometido a confirmación? Y esto como condicionante para, como paso previo para la admisión de medios de prueba. Entonces, en términos de tema de prueba, objeto concreto de la prueba, son todos sinónimos, se refieren a lo mismo, y se refieren al caso concreto, ¿no? ¿Qué debe, ¿no? Debe necesariamente probarse en este proceso? Que es la pregunta que un juez tiene que hacerse para admitir los medios de prueba. Ahora, ¿qué en abstracto puede ser probado? En realidad, pues la respuesta parece obvia, ¿no? Parece obvia. Son los hechos, pero no son los hechos en sí, sino son las afirmaciones sobre la ocurrencia de determinados hechos. ¿Qué es un hecho? Es un acontecimiento. Es algo, ¿no? Son las afirmaciones que hacen las partes, ¿no? En abstracto, o sea, más allá de cualquier proceso, sobre hechos, porque los supuestos normativos se construyen en base a hechos, ¿no? A hechos. Entonces uno dice, pues he celebrado un contrato, ¿no? He celebrado un contrato con Fernando, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces son afirmaciones sobre acontecimientos que pueden ser pasados, normalmente son hechos pasados, pero también pueden ser hechos presentes, ¿no? Yo, por ejemplo, interpongo un interdicto de retener. Entonces estoy diciendo que en este momento, cuando yo estoy proponiendo la demanda, me están perturbando la posesión. Es un hecho presente, no pasado. No, he celebrado un contrato. No, me están perturbando la posesión. O en general, ¿no? Está en este momento vulnerando mis derechos de autor, ¿no? En este momento. Puede ser hechos presentes, no necesariamente pasados. Y también pueden ser hechos futuros, si admitimos, en particular manera, una tutela preventiva, son acontecimientos, como ocurre claramente en el caso del amparo, en donde pues hay una amenaza de vulneración, o sea, no hay todavía algo que se haya verificado en los hechos, sino que hay una serie de circunstancias que estoy alegando como presentes que pueden conducir a la vulneración que todavía no se ha producido de mi derecho constitucional, ¿no? Claramente en el amparo es frente a la mera amenaza. Y también en materia de daños esto es muy usual, ¿no? En general, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy demandando una indemnización por las lesiones que me ha provocado una determinada praxis médica, ¿no? Y yo pues digo que he sufrido ya estos daños y se prevén unos daños futuros, ¿no? También pueden haber. Entonces,
son afirmaciones de hechos presentes, pasados, futuros, inclusive futuros, en donde se proyecta que puedan generarse, producirse determinadas circunstancias. Esto es así. Esto es lo usual. Entonces, ¿qué es lo que puede ser objeto de prueba? Puede, estamos en términos de poder, ¿no? Pues afirmaciones, las afirmaciones que hacen las partes sobre hechos que le darían derecho, en el caso del demandante, a lo que pide o que le daría al demandado, ¿no? O sea, él es el que ha contralegado hechos impeditivos, modificativos, extintivos, pues a que la demanda venga declarada infundada, ¿no? Que no se le dé la razón al demandante, son hechos que introduce las partes, ¿no? Esto es lo usual. La pregunta siguiente es, ¿solo los hechos, solo las afirmaciones sobre hechos? También el derecho puede ser objeto de prueba. También el derecho. La prueba busca fundamentalmente la confirmación de afirmaciones que son, como lo vamos a ver en un ratito, fundamentalmente dudosas, porque el juez cuando alguien demanda, y así debe ser como una página en blanco, ¿no? Él no sabe nada y nada tiene que saber. Lo hemos dicho al comienzo, ¿no? El 188, lo útil, el 188, que bueno, si uno lo lee con cierta fantasía, está en la proscripción del saber privado del juez. El juez no puede fundarse en su propio saber privado. Él no tiene que saber nada. Lo único que él sabe o adquiere el conocimiento a través de las actuaciones procesales. Y por tanto, ahora está de moda hablar de las concepciones cognoscitivistas, ¿no? O sea, la actividad probatoria tiene por objeto que el juez conozca, ¿no? Conozca. Podemos estar de acuerdo. Lo que le es desconocido para él, ¿no? Y en consecuencia, eso fundamentalmente opera en el mundo de lo fáctico, de los hechos, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho? Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre este llamado principio iura non vicuria, ¿no? ¿Qué significa iura non vicuria? El iura non vicuria significa el juez conoce el derecho, ¿no? El juez conoce, es su deber conocer el derecho. El derecho con mayúscula, ¿no? Aquí habría que lo he puesto con minúscula, el derecho objetivo, ¿eh? El juez debe conocer el derecho, está dentro de su cancha. El juez no está amarrado a las alegaciones de las partes, ¿no? Sobre el derecho aplicable. No, porque él conoce el derecho, ¿no? Entonces, el derecho, como existe el deber de conocimiento del juez, ¿no? El deber de conocimiento del juez, el derecho no tiene que ser probado, porque donde hay conocimiento no hay necesidad de prueba, ¿no? De confirmación probatoria. No lo hay. Ahí es el deber de conocer. Entonces, pero ¿hasta dónde llega el deber de conocer del juez? ¿Hasta dónde llega? En realidad, el juez tiene que conocer todo lo jurídico, ese es su campo, es su campo. Sin embargo, en la gran mayoría de ordenamientos con diversos enfoques, se permite que también pueda ser objeto de prueba, en concreto, el derecho consuetudinario, porque el juez no necesita, porque al juez no le alcanza el deber de conocer el derecho consuetudinario, no le alcanza, y como consecuencia, si yo afirmo que para resolver esta controversia hay que tener en cuenta tal o cual norma consuetudinaria, no constándole al juez la existencia de esta norma consuetudinaria, la parte tiene que poder probar la existencia como si tratara de un hecho, ¿no? ¿No? Y también con el derecho extranjero, aunque esto tiene todo una explicación un poco distinta que en el caso de la costumbre, ¿no? El derecho extranjero, conforme al Código Civil, artículo 2021, en la parte de derecho internacional privado, que es una parte que yo estoy segura que el Código Procesal Civil no ha hecho sus cuentas con el libro de derecho internacional privado del Código Civil, establece que es deber, ¿no? Que el derecho extranjero aplicable, el derecho competente, dice, ¿no? Derecho competente, porque ahora se habla en términos de competencia, ellos los internacional privatistas, o sea, determinado que a un caso se le aplica al derecho extranjero, se resuelve conforme a una norma extranjera,
conforme a los criterios de ley aplicable establecidos en el propio Código Civil o en los tratados o lo que fuera, en nuestras normas internas de derecho internacional privado, cuando se determina que es aplicable un derecho no peruano, ¿no?, el juez dice tiene que aplicarlo. No el juez, no habla del juez, dice aplica, no dice quién. Lo aplica toda autoridad peruana que debe terminar aplicando el derecho extranjero, pues lo aplica de oficio, dice. De oficio significa de su propia iniciativa, ¿no? Y por lo tanto, eso significa que el juez, el iura no vicuria en el ordenamiento peruano, abarca también el derecho extranjero. Pero, en términos de lo que puede ser probado, si el derecho peruano escrito en sus fuentes formales, leyes, decretos supremos, todo lo que se publica en el peruano, ¿no?, todo lo que se publica en el peruano debe ser conocido por el juez y no se requiere de confirmación, aunque esté debatido, ¿no?, es cancha del juez. Tratándose de la costumbre, el derecho consuetudinario puede, y estoy hablándolo en términos de puede ser objeto de prueba, o sea, es posible que se ofrezca y admitan medios probatorios relativos a la costumbre, que viene tratada como un simple hecho porque puede ser objeto de prueba, y lo propio ocurre con el derecho extranjero. El derecho extranjero puede ser probado, puede, digo. Por lo tanto, en términos abstractos, también en el Perú podemos afirmar que no solamente los hechos en sentido estricto, ¿no?, con afirmaciones de hechos, circunstancias, acontecimientos pasados, presentes y también futuros, pueden ser objeto de prueba, sino también por lo que es el sector del derecho con mayúscula, puede ser objeto de prueba la costumbre en cuanto a su existencia y el derecho extranjero en cuanto a su existencia y sentido. Sin perjuicio de esto, debo llamarles la atención de que ustedes comparen, sobre todo cuando lleven, no sé si Fernando tuvo ocasión de hacerlo porque parece que lo llevó mal. Lo llevó mal, ¿no, Fernando? Sí, como le digo, lo llevé en un verano. Es un curso importantísimo, importantísimo. Comparen ustedes el artículo 190, inciso cuarto, con el artículo 2021 y siguientes del Código Civil, que por un lado, el inciso cuarto discurre, ¿no?, dice que la parte debe, en cuanto al derecho extranjero, o sea, dice, el juez no admitirá medios probatorios, esto es el 194, que está por aquí en algún lado, que no le he puesto, sí, aquí está. Dice, el juez no admite medios de prueba referidos al derecho nacional que debe aplicarlo de oficio, ¿no?, por eso, porque él lo conoce, lo debe conocer, ¿no? Pero agrega, en el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido. Atención que usa el debe. Esto no estaba en el texto original del código. Esto entra en directa colisión con el Código Civil, que establece que el sujeto del deber no es la parte, sino es el juez, que es ahí auténticamente, o sea, la autoridad, que es auténticamente un debe. Cuando aquí se pone debe, es en términos de ónticos, de carga. Debe no como deber, sino debe en cuanto carga. Entonces debe, y esto parece darle al derecho extranjero peruano, derecho extranjero en el Perú, el tratamiento de hecho, que es algo usual, lo era así antes de esta intervención del Código Civil del 84, que finalmente tomó el toro por las astas y estableció el deber de los jueces de aplicar de oficio el derecho extranjero aplicable al caso.
conforme a las normas internas de derecho internacional privado. Que es además el mensaje que venía de todos los tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú, el Código Bustamante entre ellos, respecto al tratamiento del derecho extranjero. O sea, el derecho extranjero debe ser conocido autónomamente por el juez. Pero sin perjuicio de ello, el propio Código Civil establece que las partes pueden. O sea, las partes pueden aportar medios de prueba referidos a la existencia y sentido del derecho extranjero. Pueden, no deben. Eso lo dice el Código Civil. Porque eso es una auténtica actividad de colaboración para la absolución del juez de su deber. O sea, las partes pueden hacerlo o no pueden hacerlo, pero les conviene hacerlo, ¿no? Entonces, eso está mal escrito. El cuarto entra en directa colisión con la toma de posesión del Código Civil. Y también dice, el juez puede, también le da un mecanismo de conocimiento del juez. El juez puede, en lugar de él, pues, ponerse a estudiar derecho chino, ¿no? O derecho japonés, autónomamente, ¿no? Él puede, ¿no? Él puede pedir, por conducto diplomático, que los tribunales del lugar, cuya ley hay que aplicar, pues le informen sobre la existencia y sentido, o sea, cuál es la interpretación que se da en sobre tal o cual previsión normativa que tenga que ser aplicada en ese caso. O sea, le da una serie de salidas, pero el deber solamente lo tiene la autoridad, no lo tienen las partes. Ese es, le reenvío, no les reenvío, una norma de reenvío, eso es el derecho internacional privado, son normas de reenvío, a que cuando estudien, espero que lo hagan bien, pues el derecho internacional privado, pues se acuerden de mí, este particular tema, que es uno de los temas estelares del derecho internacional privado, porque esto implica el reconocimiento de jus cogens, derecho imperativo, al derecho internacional privado, que son normas de conflicto. Nos dice, aquí se aplica la ley china, aquí se aplica la ley tal, aquí se aplica la lex loci, la ley del lugar, la ley de qué sé yo, la ley de solución, la ley, qué sé yo, todos los criterios diversos que existen para determinar cuál es el derecho aplicable, la lex domicili, ¿no? La ley del último domicilio de los cónyuges, todos los criterios de determinación de cuál es el derecho aplicable, pues dice, ¿no? La solución, muy bien, el derecho peruano dice esto, que se aplica la ley china, ¿no? Se aplica la ley china, o se aplica la ley francesa, o se aplica la ley italiana, o se aplica lo que sea, el criterio de solución. Si esto no fuera aplicable de oficio, no solamente la determinación de cuál es la ley aplicable, sino además aplicar esa ley, ¿no? Pues, en dos niveles, no fuera de oficio, entonces es como que el criterio de solución se queda ahí pintado en la pared, ¿no? Se queda pintado en la pared, porque terminaríamos aplicando la ley peruana cuando no es la ley peruana la que tiene que aplicarse, ¿no? Sino la ley extranjera, ¿no? Es todo un temón, es todo un temón. Aquí está en juego la propia configuración de la norma de derecho internacional privado como derecho imperativo, ¿no? O sea, como jus cogens. Ok. Diritto cogente, ¿no? Derecho imperativo, o sea, que es una norma de cual no depende de la voluntad de las partes, no depende del juez, depende del ordenamiento, ¿no? Al cual el juez está sometido. Bueno, pero lo que sí podemos tener la certeza, más allá de la costumbre, está indicada en el primer párrafo, dice, lo medio probatorio debe referirse a los hechos. Yo he puesto un punto interrogativo, pero ¿cuáles hechos? Y a la costumbre. Entonces ahí viene parificada hechos y costumbre, ¿no? Diciendo, pues, en conclusión, ¿no? Que también en el Perú el derecho puede ser objeto de prueba, o sea, puede haber actividad probatoria, pueden admitirse medios de prueba referidos a la costumbre y al derecho extranjero. Puede, ¿no? Que puede ser, pese a que es derecho, ¿no? Eso en potencia, ¿no? En potencia.
Y es un poco en todas partes, ¿ah? Un poco en todas partes. Un poco en todas partes. Y este es el tema medular. Por lo tanto, ahí he puesto hechos necesitados de prueba. Cuando vamos al proceso en concreto, ¿sobre qué, ¿no? El tema de prueba está referido a la pregunta, ¿qué debe ser probado en este específico proceso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No? Pues, ¿qué concretamente necesita ser probado, o sea, confirmado en este proceso? El tema probandum es igual a usar la expresión hechos necesitados de prueba o, más general todavía, afirmaciones necesitadas de prueba, ¿no? De confirmación, prueba como confirmación. Eso depende de cada proceso, pero el código nuestro nos da algunas directivas, ¿no? ¿Para qué es importante? Esto debería hacerse en cada uno de los procesos. Es una actividad lógica, intelectual, de fijación, muy importante. ¿Y por qué es importante determinar cuál en un determinado proceso, cuáles son las afirmaciones de las partes que requieren ser sometidas a confirmación? Porque esto va a permitirle al juez, que es el que tiene que hacer esta operación, él y no nadie más que él, porque este es un juicio, ¿no? Le va a permitir al juez admitir los medios de prueba que realmente sean pertinentes, ¿no? Pertinentes en ese caso. O, como dicen los italianos, relevante, ¿no? Que en este caso son sinónimos, medios probatorios pertinentes. Pertinentes. ¿Pertinentes con qué? Porque la pertinencia es un criterio de relación. Pertinentes con lo que necesita ser probado. Si yo he afirmado que he celebrado un contrato de no sé qué con Fernando y Fernando me ha admitido la celebración del contrato y es un contrato no formal, es un contrato, bueno, es un contrato no formal, punto. Él me ha admitido la celebración del contrato, pues la existencia de ese contrato es un hecho que no necesita ser probado, porque estamos de acuerdo que hemos celebrado un contrato. No es porque estemos de acuerdo, sino porque no hay controversia sobre eso. No hay controversia sobre eso. En línea de principio, en línea de principio. Entonces, si yo ofrecí la declaración de Josué, porque es un contrato que digo verbal, ¿no? De Josué, a ver quién más está, de Alexander, de Annie, de Claudia, ofrecí la declaración de todos ellos que estuvieron presentes en la celebración verbal del contrato, pues solamente para que declaren sobre eso, que estuvieron presentes, digamos que solamente sobre eso, pues eso es obviamente la prueba de declaración testimonial, es una prueba inconducente, es impertinente a, o sea, es inconducente en realidad porque ya es un hecho que no necesita ser probado. ¿Por qué? Porque es un hecho pacífico, ¿no? Pacífico. Entonces, determinar cuáles son de todos los mencionados, de todas las afirmados por las partes, son los que se necesitan en concreto ser probados, tiene como primera importancia el hacer una selección. Hay quienes le llaman a esto saneamiento, ¿no? Saneamiento. No hay nada que curar. Aquí no estamos saneando nada. Estamos seleccionando. Es una operación de selección de los medios de prueba en su momento ofrecidos. Naturalmente también para descartar medios de prueba que nada tienen que ver con la controversia, porque a veces hay medios de prueba que digo, ¿y esto para qué sirve, no? No tiene nada que ver con la controversia existente entre las partes. Puede ser, con mucho cuidado esto. Entonces, sirve para, primera operación, es un paso previo a la admisión de los medios de prueba, es determinar cuáles son las afirmaciones de las partes que necesitan ser probadas, conforme a los criterios que luego vamos a ver. Y segunda importancia, no significa que sean las únicas dos, ¿no? Es importante para todo el desenvolvimiento de la actividad ulterior, porque cuando llega el juez, si lo ha hecho bien y llega al final y está por sentenciar, él ya tiene claro que la afirmación
¿no? La afirmación celebración del contrato tal era una afirmación que no necesitaba ser probada porque era pacífica, pero en cambio sí necesitaba someterse a confirmación en la prestación de vida, o sea, cuál fue el contenido, digamos, ¿no? El contenido, ¿no? O cuándo tenía que pagarse, o cómo tenía que pagarse, determinada contraprestación, lo que fuera, que sí era controvertido, que sí era necesitado de prueba. Entonces, al final dice, esto está fijo, porque este es un hecho que no necesita ser probado, esto tampoco necesita ser probado, bien, lo doy por existente, lo doy por existente. Entonces, este necesitaba ser probado. Entonces, ¿qué medios de prueba admití respecto de este hecho? Admití la declaración de testigo, admití la pericia, vamos a ver sus resultados. O sea, ver qué se desprende de todos estos medios de prueba relativos a este hecho, esta afirmación necesitada de prueba. Entonces allí valorará, sopesará, establecerá, está probado o no está probado, y puede decir, está probado también este check, sobre el medio de prueba admitido respecto del hecho tal o cual. No de todo el paquetón, no todo el paquetón. Y de medios de prueba que pueda haber admitido, ¿no? Entonces, y lo mismo, el hecho 3, vamos, el hecho 3, hay un hecho necesitado de prueba, era un hecho necesitado. ¿Qué medios de prueba admití? Este y este y este. Voy a ver sus resultados, voy a pasar, analizar, sopesar, confrontar. ¿Está probado esto? Sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? Entonces, esto le va a facilitar, si ha hecho bien su trabajo, de delimitar cuáles eran los hechos necesitados de prueba y por lo tanto qué medios de prueba relativos a esos hechos admitía, pues no tendrá más que hacer la operación. Esto necesitaba ser valorado, ser probado, se admitieron estos medios, valoro estos medios, me pregunto, ¿está probado o no está probado? Respuesta sí, no, y sigo con el siguiente. O sea, le permitirá una actividad de enjuiciamiento absolutamente facilitada, ordenada. Cuando eso no se hace así, cuando se hace lo que normalmente ocurre en la praxis peruana, que se admiten, se ofrecen 150 documentos y el juez admite los 150 documentos y no ha fijado cuáles eran los hechos que necesitaban ser confirmados y pasó por el cernidor cada uno de los documentos si era pertinente con ese hecho necesitado de prueba o no, se va a encontrar que va a tener que hacer toda esta actividad, si es que la hace, al final. O sea, se va a encontrar con un mare magnum, ¿no? De medios de prueba que no saben por qué están ahí, que están referidos a no se sabe qué hechos, y que pues va a tener que hacer toda la chamba al final, ¿no? Todo su trabajo al final, con el alto riesgo que no lo haga bien, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que se admite a fardo cerrado todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, sin haber hecho previamente la selección de cuáles eran los hechos o las afirmaciones en general que necesitaban serlo, y la moraleja de todo esto es que después todo está enredado al final. Esto es cuando uno no hace bien su trabajo. Y esto es algo que deberían enseñarle los aspirantes a jueces. Yo simplemente lo enuncio, pero esto deberían practicarlo. Esto se adquiere con la praxis. Esto es simplemente practicar con casos, ¿no? Practicar con casos, determinar en función de los comportamientos de las partes, con unos criterios establecidos, cuáles son los hechos necesitados de prueba y determinar en base a esos hechos o a esas afirmaciones que necesitan ser confirmadas, cuáles medios de prueba admiten y cuáles no, ¿no? Eso es simplemente praxis, ¿no? Con unos criterios ponerlos en práctica. A todo aspirante de juez debería practicarlo y practicarlo y practicarlo, porque eso le va a hacer la vida más llevadera, mucho más llevadera, y existe con ello mucha mayor probabilidad que en la sentencia se resuelva más conforme con los resultados, auténticamente los resultados útiles de los medios de prueba que eran útiles.
¿Por qué esto es una premisa necesaria para admitir medios de prueba? Porque si no pasa lo que pasa cotidianamente, los jueces admiten todo, ¿no? Admiten todo y después no saben para qué lo han admitido, ¿no? Por darles un ejemplo de una experiencia cercana mía, ¿no? En este proceso, que no era un proceso de declaración, sino era un ejecutivo, pero igual se ofrecía medio de prueba, porque yo era como demandante, algo así como un demandante. Pues, había planteado algo que verán el próximo año que se llama contradicción y había ofrecido mis medios de prueba, entonces había ofrecido una serie de documentos y había ofrecido una pericia. La contraparte contesta y ofrece una serie de cosas y cuando llega el momento de la admisión, porque esto es un incidente dentro de la estructura del juez, admite todo, ni se detiene, lo hizo en 2 minutos, ni se detuvo en establecer qué cosa era pertinente y qué era no pertinente. Todo lo admitió y más, por lo general los jueces lo hacen, ¿no? Lo hacen a fardo cerrado, ni siquiera dice admítase el documento consistente en la carta notarial enviada a tal fecha. No, oye, admítase los medios probatorios del demandante del punto 1.1 de foja no sé cuánto. Y admítase los medios probatorios del demandado de tal punto a tal punto. No pierde mayor tiempo, porque nadie les ha dicho, y el propio código no es explícito, que este es un trabajo necesario, y que este sí es parte de los poderes del juez. El juez sí tiene el poder de determinar qué medios probatorios admite o no admite. ¿Por qué? Porque no todo medio de prueba ofrecido por la parte debe ser admitido. Tiene que admitirse solo el pertinente. ¿Y el pertinente con qué? ¿Con qué? ¿Ah? Pues el pertinente con lo que necesita ser probado. ¿Ah? ¿Y por qué el CPC no lo dice bien? ¿Por qué no lo dice bien? Pues, ¿no? El CPC discurre de puntos controvertidos, no de fijación de los hechos necesitados de prueba. Entonces surge la pregunta de si fijar puntos controvertidos estaba dicho en su momento en el artículo 471, ¿no? El 471 ya ha sido derogado, porque era un artículo que tenía parte de la audiencia, cuando esta audiencia de conciliación, y se llamaba de fijación de puntos controvertidos, en donde frustraba la conciliación, decía, ¿no? De no haber conciliación, el juez, con lo expuesto por las partes, procederá a enumerar, ¿no? Enumerar los puntos controvertidos y en especial los que van a ser materia de prueba. ¿Ah? Los que van a ser materia de prueba. Y eso es todo lo que decía. A continuación decidirá la admisión de medios probatorios. O sea, había sido un paso previo, puntos controvertidos con la indicación especial, los que ahí, bueno, leyendo entre líneas, pues estaba fija, enumera lo que va a ser materia de prueba. O sea, determina qué cosa. Y luego a continuación, y como consecuencia de eso, admite los medios de prueba. Esto ha sido cambiado, esto es lo que está vigente, 468, dice, expedido el auto de saneamiento, las partes dentro del tercer día notificadas propondrán al juez por escrito, sustituyó la audiencia por presentación de unos escritos, propondrán al juez, como si tratara de una oferta, propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos. Ya no dice lo que van a hacer materia de prueba, no dice nada, los puntos controvertidos. Vencido este plazo, como si la propuesta de las partes del juez procederá a fijar puntos controvertidos. Y la declaración de admisión o rechazo según sea el caso de los medios probatorios. Esto es algo pues muy lacónico, ¿no? Que no, en base a esto, pues, un juez, ¿cómo va pues a pensar que yo tengo que determinar, ¿no? Yo tengo que determinar cuál es el objeto de la controversia, ¿no? Fijarlo ya de una vez y por todas. Y el 190 sí, por el contrario, nos da los criterios, esto no ha sido cambiado, nos da los criterios para admitir medios de prueba. En el sumarísimo,
esto se ha quedado con el texto original, le han quitado la parte de la conciliación, pero el último párrafo ha quedado intacto, que dice: si el juez, con intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará lo que van a ser materia de prueba, como está, igual que más o menos, pero con mejor fórmula que la que estaba para la audiencia primigenia del CPC. Fijará los puntos y determinará los que van a ser materia de prueba, o sea, de esos puntos controvertidos. Es como que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces surge la pregunta, y que sigue pendiente, por más que ya para el conocimiento del abreviado ya no dice aquello referido a los que van a ser materia de prueba, sino habla de solamente de puntos controvertidos. Entonces la pregunta es fijar puntos controvertidos y fijar el tema de prueba es lo mismo. Y la respuesta es no, ¿no? No. Una cosa es fijar puntos controvertidos, que no sabemos qué es esto, y otra cosa es el tema de prueba, el tema probándum, lo que necesita ser probado en ese proceso, ¿no? Entonces, pero hay que darle un significado. ¿Qué significa de puntos? ¿No? Puntos. ¿Qué ha pasado en la praxis? Y sigue pasando, ¿no? En realidad lo hacen muy mal, y cuando lo hacen muy, muy de pasadita, fijar puntos controvertidos, fijamos con puntos controvertidos, y por lo general se pone esta fórmula de objetivo, ¿no? Este verbo de objetivo, determinar si el demandado le debe pagar al demandante lo que ha demandado, la suma de no sé cuánto por concepto de no sé qué, o determinar si debe declararse fundada la demanda de divorcio por la causal de no sé cuánto. O sea, en buena sustancia, por lo general, no digo que siempre, reproducen la pretensión. Y esto ha pasado desde el comiencito, tanto es así que en el lejano 1997, ya hubo estas reuniones de fin de semana de los jueces que en ese entonces se llamaban vocales superiores. Se hizo en Lima un pleno jurisdiccional donde se reúnen pues algunos para discutir algunas cositas. Entre las tantas cositas que discutieron y aprobaron, que los puntos controvertidos, dicen, no deben, lo han puesto en negativo, no deben ser confundidos con las pretensiones contenidas en la demanda y las defensas esgrimidas en la contestación. Pero no nos dicen qué debe consistir. Y por lo que se formula una recomendación a los jueces de abajo, ¿no? A fin de que los jueces son los distintos a los superiores, al momento de fijar los puntos controvertidos, no se limiten a reiterar las pretensiones y las defensas expresadas en la demanda y en la contestación. Pero no dice qué tiene que hacer, dice, lo cual requiere un análisis, estudio y conocimiento del proceso por parte del juez previo a la realización de la audiencia. O sea, no se limiten, entonces, ¿qué hagan? ¿Qué cosa tienen que hacer? Eso es lo que no se les ha dicho y el CPC no lo dice. Y bueno, en mi concepto, aquí hay que distinguir dos planos. Una cosa es la fijación de los términos de la controversia, lo que el tema de Chidendum, que efectivamente coincide con lo demandado o lo reconvenido. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de ese momento es como un corte. Aquí yo debo pronunciarme sobre esto, ¿no? O sea, fijando el sobre qué, el tema de Chidendum. Y ustedes dirán, pero eso ya está en la demanda, ya está en la recomendación. No. ¿Por qué? Porque ¿qué puede haber pasado hasta llegar a ese momento? Puede haber pasado que el demandante demandó tal cosa y luego lo modificó en los pocos plazos, en el poco momento que tiene para hacerlo. Puede ser que el demandante haya demandado A, B, C y a un cierto punto se haya desistido, ¿no? De alguna de las pretensiones. Claro, estoy viendo lo que puede pasar el demandante. Puede ser que el demandado se haya allanado parcialmente, ¿no? Allanado parcialmente. Entonces, eso tiene el juez que fijarlo, ¿no? Que se haya allanado parcialmente. Pero fija, pido allanamientos de esta parte, no total, ¿no? Puede ser que el demandado haya planteado la excepción de oscuridad y se haya declarado fundada y el juez y el demandante haya tenido que aclarar su pretensión, ¿no? Y entonces pueden haber habido modificaciones, ¿no? Que
que ha ocurrido de lo que aparece en la demanda o en la reconvención que está puesta en el escrito de contestación. Es importante. Es como que es un pequeño, una preliquidación, ¿no? Un prebalance. Yo debo pronunciarme sobre esto, ¿no? Debo pronunciarme. Puede ser que haya intervenido un tercero a plantear su propia pretensión. Por eso es que las intervenciones deberían, esas que implican una acumulación de pretensiones, deberían estar precluidas a este momento. Pero como el código no ha conciliado, no se concilia consigo mismo, tiene varias almas adentro, entonces ha dicho, no, la intervención del principal puede ocurrir hasta la sentencia, hasta que no se dicte sentencia. Pues eso no debe ser, porque si no se va a producir un enredo, si tanto amor le tenían al orden, ¿no? Entonces, es eso, es fijar el sobre qué. Con lo cual, esto es un buen trabajo, es una buena praxis. ¿Por qué? Porque esto ya le va a delimitar sobre qué se debe pronunciar en la sentencia. En el caso que le di, Fernando, esas que les di que las puse ahí, ¿no? Es un caso muy bonito porque, aparte del tema de fondo que está re bueno, ¿qué pasó? Es un caso en donde un demandante pretende, ¿no? Pretende en vía principal que le paguen una determinada cantidad de dinero correspondiente a una penalidad que está pactada en un contrato, y en vía subordinada, o sea, como subordinada, plantea que se le pague la misma cantidad, pero no por concepto de multa, sino por concepto de la renta, es por la existencia de un contrato de arrendamiento. Entonces pretende la subordinada, a fin de cuentas, la misma cantidad, pero por otro concepto. O sea, es el equivalente a la renta anterior, decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el juez a la audiencia, es un sumarísimo, fija como puntos controvertidos determinar solamente la principal, puso el demandado le debe pagar al demandante. Ahí está, ¿no? Está el acta de audiencia, creo que las cosas que les he enviado. Entonces, bueno, luego el juez declara fundada la demanda y declara fundada la demanda en parte, o sea, declara infundada la principal y fundada la subordinada. Declara fundada la subordinada, se apela, la Corte Superior, bueno, hace una cosa que no tenía que hacer y que no nos interesa, se va el recurso de casación, el recurso de casación declara nula el recurso, la Corte Suprema declara nula la resolución impugnada en casación y le dice pronúnciate sobre la apelación de la sentencia, sobre lo que ha motivado la apelación de la sentencia, y la Corte Superior, en lugar de pronunciarse y decir lo que dice ¡oh! Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, porque no se ha fijado como punto controvertido que había una subordinada, solamente se puso la principal, y entonces se tumbó todo, para que se vuelva a citar a audiencia, perdón, esto no era un sumarísimo, porque este es de dinero, era un conocimiento, porque es mucho dinero. Entonces imagínense, bueno, hay que poner todas las pretensiones, incluso si están planteadas de manera condicional, ¿no? Hay que ponerlas. ¿Por qué? Porque así el juez va a saber. En realidad, los jueces nunca miran estas cosas, ellos miran la demanda, miran la contestación, pero hay que darle relevancia a esto y que se haga en serio, ¿no? Que fije aquello sobre lo cual el juez se debe pronunciar, conforme a todo lo desarrollado que puede ser. Si bien el Código peruano es muy rígido y permite que muy pocas cosas vengan cambiadas en la marcha, pero puede haberse presentado, como digo, una modificación de la demanda, una precisión de la demanda por obra de que se lo exigió el juez o consecuencia de haber declarado fundada la excepción, o que el demandante haya desistido de alguna de las pretensiones inicialmente planteadas, que el demandado haya reconvenido, que el demandado, todo eso hay que ponerlo, que el demandado se haya allanado parcialmente alguna de las pretensiones, todo eso tiene que ponerse, porque eso le va a establecer como sintéticamente sobre qué me debo pronunciar. Metodológicamente es ideal, pero vayan ustedes a ver. Esta es primera parte. La segunda parte, que es la más compleja,
¿no? Es la fijación del tema de prueba. Por eso lo que va a hacer materia, los puntos, estos los puntos controvertidos, que es algo tan etéreo, ¿no? Los puntos controvertidos, pues es algo, ¿no? Es algo que tiene que concretizarse, es concretizar sobre qué afirmaciones en concreto tiene que versar la actividad probatoria sucesiva, ¿no? Porque todavía todo estamos en lo preliminar, ofrecimiento, admisión. Entonces, ahora el juez recién viene, doy por ofrecido, dice el juez, recién viene la admisión. ¿Ah? Y esto es como preludio a la admisión de los medios de prueba. Entonces, el juez tiene que allí fijar el tema de prueba. Y ese es justamente el momento en el cual el juez puede darse cuenta que no hay necesidad de actividad probatoria sucesiva porque todos los hechos han sido admitidos por el demandado. Pero él ha puesto un cuestionamiento de orden jurídico. Dice, todo pasó efectivamente como dice el demandante, pero lo que pretende, pues, no tiene sentido. O sea, ese comportamiento ideal, digamos, de demandado que, pues, no admite las consecuencias jurídicas de los hechos que él acepta, ¿no? Entonces, ahí podría darse cuenta. ¿Qué fue ese ting? ¿Hay algún ting, Fernando? Sí, profesor Alexander ha levantado la mano. Alexander. Sí, doctora, yo tenía una pregunta. Entonces, doctora, la fijación de los términos de la controversia, lo que estoy entendiendo es que podría ser, claro, como una causa en todo caso, la fijación del tema de la prueba. ¡No! Para que los puntos es decir, las pruebas que deben admitirse son los que tienen que versar sobre los puntos controvertidos. No, hay que desmembrar esta expresión. Puntos controvertidos en dos niveles. Primero es el sobre qué el juez tiene que pronunciarse. ¿No? Porque, por ejemplo, el demandante puede haber demandado, pues, por decirle, ¿no? Esto tiene que ver con la congruencia de la sentencia. O sea, esto es para ir ordenadamente, a medio camino, el juez establece sobre esto me debo pronunciar. Puntos controvertidos. ¿Qué significa puntos? ¿Qué es la palabra punto? No sé. Esto viene de la retórica, esto de punto. Pero es nada más vago que esto, ¿no? En realidad el juez tiene que fijar sobre qué debe pronunciarse. Porque hay quienes piensan que son cuestiones debatidas, jurídicas, una cosa. No. No, estoy hablando de primer nivel, los términos de la controversia es lo que el tema sobre el juez debe decidir tal cosa, ¿no? Entonces se ha demandado $1 millón por indemnización, tiene que pronunciarse sobre esa pretensión indemnizatoria. De repente, se había interpuesto una de resolución de contrato más la indemnización, y el juez, y el demandante se ha desistido de la indemnización, y sigue solo con la de resolución, ¿no? Lo puede haber ocurrido, entonces él fija, ya. Y yo fijo, tengo que pronunciarme solamente sobre esto, nada más. ¿Sobre qué se debe pronunciar? ¿No? O sea, a ese momento, ¿sobre qué gira la controversia entre las partes? ¿Sobre qué? Pues es sobre la pretensión indemnizatoria. ¿Ok? O la de resolución. Pero quizás se ha demandado la resolución y la indemnización y el demandado se ha desistido, se ha allanado a la de resolución. Entonces él, fija, ¿no? Eso pone presente que esto ha sido aceptado por el demandado en términos, o sea, que ya hemos visto del allanamiento, esa parte fundada. Ella fundada. Es como, esto es una cuestión de orden, ¿no? Es una cuestión metodológica, auténticamente, que debería ser metodológica. Fijar el sobre qué. Primero, macro, sobre qué me debo pronunciar conforme a la demanda y los devenires posteriores.
a la demanda y lo que ha venido después, a la contestación y en lo que ha venido después, a la consecuencia de que se haya declarado fundada alguna excepción, ¿no? Que también puede haber sacado del mapa A, declarar fundada, por ejemplo, la excepción de prescripción respecto de alguna de las acumuladas. Salió del mapa, ya no se tiene que pronunciar sobre eso, ¿no? Y cosas así, para que quede claro sobre qué me debo pronunciar yo en la sentencia. Muy bien. Esa es la primera parte. Segunda parte, o sea, por eso hay que desdoblar, que estaba desdoblado, sí he desdoblado. En el caso del sumarísimo, ¿no? El sumarísimo dice, y los que van a hacer materia de prueba, fijación de puntos controvertidos y los que van a hacer materia de prueba. ¿Qué cosa van a hacer materia de prueba? Eso ya son las alegaciones. ¿Ah? Las alegaciones. Entonces, segundo nivel, ya vamos, esto es auténticamente lo único, o sea, en buena cuenta, ¿de qué se trata la fijación de eso que el código llama fijación de puntos controvertidos? La fijación del tema de decidendum, de lo que debe ser decidido por el juez, que es el petitorio, los petitorios, ¿ah? ¿Qué petitorios hay? Peticiones de tutela. Y dos, segundo nivel, las alegaciones que necesitan ser probadas, ¿no? También puede ser que no haya ninguna que requiere ser probada. Y entonces ahí se queda fijado y eso abre la puerta de que ya de frente se van a la decisión, porque no hay necesidad de actividad probatoria alguna, que ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos. Vimos que cuando el demandado admite todos los hechos, pero no las consecuencias jurídicas como consecuencia o regla, pues no hay necesidad de admitir medios de prueba. Pero el juez tiene que fijarlo. Lo fija, todos los hechos han sido admitidos. No necesitan ser probados. Ergo, prescindo de admitir medios de prueba, me voy de frente a la sentencia y se lo informa a las partes. Rara vez esto pasa, pero ¿qué podría pasar? Y entonces, fijar, tema decidendum, tema probandum, para hablar en difícil. O sea, se desdobla en dos operaciones, ¿no? Dos operaciones. Dígame. Sí, profesor, solamente esa pregunta es un poco teórica, porque cuando se usa el sistema de estudiantes, el sistema dando, sin embargo, sobre el Lo mismo. O sea, tema disputando es la controversia. Es una forma de decir la controversia. Tema decidendum es un poquito más preciso porque es el sobre qué el juez tiene que pronunciarse, pero sobre qué se tiene que pronunciar. Uno lo puede llamar controversia, pero lo puede llamar sobre la demanda, sobre la reconvención. No hay es que estamos aquí hablando de palabras que han sido usadas por siglos por los retóricos. Es parte de la retórica. Y habría que estudiar un poco de retórica, ¿no? Sí, que ha sido muy porque es el arte de ganar en una disputa, ¿no? Es el arte de ganar, ¿no? Y son las reglas, además, las reglas de los debates. Bueno, ¿cómo se fija el tema de prueba? Esta es la operación muy bonita que hay que hacer. El tema de prueba es hechos o actos. En general, afirmaciones, para comprender también las afirmaciones sobre la costumbre, pero cuando digo hechos, lean, ahí está, también cuando se ha hecho una afirmación sobre la costumbre o sobre el derecho extranjero, ¿no? O sea, hay hechos. ¿Cuáles son? Implica el tema de prueba, implica la operación de establecer cuáles de los hechos, cuáles de las afirmaciones sobre hechos hechas por la parte requieren ser confirmadas. Y conforme al 190, no lo requeriría. 190. Los hechos no controvertidos. Estoy hablando, el 190 está escrito en negativo, ¿no? Dice, no, el juez no admitirá medios de prueba referidos a hechos no controvertidos.
hechos, esto está en el inciso 1 del 109, hechos imposibles, hechos notorios, hechos evidentes, inciso 2, hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra. Hechos que se presumen por ley sin admitir prueba en contrario. Esto es todo lo que dice el 190. ¿Ah? O sea, el 190 nos dice cuándo no se deben admitir medios de prueba. Lo pone en negativo, pero nosotros lo podemos poner en positivo. ¿Qué medios de prueba hay que admitir? Entonces podría ser, tiene que tratarse, ¿no?, de hechos controvertidos. Porque el hecho no controvertido, nos dice el inciso 1, no requiere, no tengo por qué. Esta palabra es equívoca, o sea, un juez, para saber si debe pasar a admitir medios de prueba, o más bien dice, vamos de frente a la sentencia, tiene que determinar en el concreto, en función de las recíprocas posiciones de las partes, como regla, si hay hechos que necesitan ser probados. Entonces, el primer criterio es tener en cuenta cuál ha sido el comportamiento de la parte contraria frente al hecho afirmado por la otra. Si lo ha admitido, como regla, es un hecho pacífico. Y el hecho pacífico, repito como regla, inciso 2 del 190, no es un deseo mío. El 190 dice que el hecho, ¿no? El hecho. No, el 190. Ahí. Inciso 2. Dice, el juez no declarará improcedente, dice, los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra. Admitidos por la otra. Y en consecuencia, el hecho pacífico, como regla, no requiere ser probado, ¿no? Como regla. Muy bien, entonces si estamos en un hecho pacífico, no requiere ser probado. Pero si es un hecho negado, digamos, es un hecho no pacífico, es un hecho controvertido. Controvertido. ¿Por qué? Porque ha sido afirmado por una parte y negado por la otra. Negado por la otra. Muy bien, pero puede haber hechos no controvertidos, o sea, afirmados por una parte y aceptados por la otra, que pese a ello requieran ser probados. Por eso es equívoco hablar ya de por sí de puntos controvertidos. Es equívoco. Porque debería discurrirse en general, para ser omnicomprensivo, de hechos necesitados de prueba, ¿no? Hechos necesitados de prueba. Hechos necesitados de prueba, ¿no? Es el hecho fundamentalmente que es afirmado por una parte y negado por la otra, ¿no? Porque si existe consenso que pasó, como regla, no necesita ser probado, porque las dos partes que son las que se perjudican, benefician con el hecho, están de acuerdo en que pasó, ¿no? Salvo, y esto lo dice el propio 190, inciso 2, pese a tratarse de un hecho no controvertido, o sea, admitido, afirmado y admitido por la otra, pues se trate de hechos que configuran derechos o situaciones sustanciales indisponibles, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí estamos colocándolo en su sitio. Entonces, digamos, se ha demandado la nulidad de matrimonio por bigamia. La parte demandada ha admitido que efectivamente celebró 2 matrimonios. Previamente estaba casado y luego se ha vuelto a casar, y se pretende que se declare la nulidad del segundo matrimonio. Pues puede haber admitido que estaba previamente casado, pero esto no significa que este es un hecho que no necesita ser probado. ¿Por qué? Porque la validez o invalidez de un matrimonio no depende de lo que digan las partes, depende de que objetivamente la circunstancia se haya producido. Por lo tanto, es necesario pasar a la prueba, a su confirmación. Es una materia no disponible, ¿no? No disponible.
O también, como ya lo mencionamos hace tiempo, el juez presuma de ese comportamiento de admisión por parte del demandado que eso obedece a que quiere hacer un fraude o es un comportamiento doloso. O sea, intencionalmente está admitiendo porque quiere obtener una consecuencia indebida, ¿no? De ese proceso. Entonces, como regla, ¿no? La regla es, los hechos en principio tienen que ser controvertidos, pero incluso no siéndolos, hay que ver si esa es una materia disponible, lo que constituye objeto de la controversia. El tema disputandum de Fernando, el tema disputandum es o sea, lo que se disputa. Si es que se lo disputan, ¿no? Que no es necesariamente disputa. Pues es de libre disposición, es disponible, o bien, ¿no? O bien, también el juez, para casos donde sí sería disponible, pues entre a determinar si existe algún indicio, alguna pista de que pues se quiere utilizar fraudulentamente el proceso con este comportamiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles, una vez hecho, puede ser estos dos escenarios, debe tratarse fundamentalmente de hechos afirmados por una parte y negados por la otra, ¿no? Negados por la otra, y con la paréntesis también, incluso para hechos que serían normalmente pacíficos, no necesitados de prueba, hay que ver si son en materia indisponible o el juez dice, no señor, aquí me quiere sacar la vuelta a la ley, ¿no? Muy bien. Una vez determinado, y esto es lo que debería hacer un juez, ¿no? O sea, un formatito debería tener, habría que hacerle una tablita, de hecho Fernando lo hizo alguna vez. Que lo tiene ahí, sí, claro, ¿no? Debería, pero esto es operativo, pues esto aquí nosotros nos quedamos al deber ser, porque eso no lo hace. ¿Ah? Lo hizo Mario. Yo lo hice en la pizarra, ¿no? Sí, en la pizarra, tomaron fotos. Sí. Claro, entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy bien, habría que ver, ¿no? Con aspas. En realidad, quien lo tiene hecho es, porque esta es parte de la probática, ¿no? Es Muñoz Sabaté, ¿no? Pero lo mío estaba bonito. No, Muñoz Sabaté él es el inventor de esta disciplina nueva llamada probática. Luis Muñoz Sabaté. Ojalá les enseñaran esto, ¿no? Ojalá les enseñaran esto, en vez de estarle enseñando la función epistemológica sobre la verdad, la función epistemológica de la prueba, deberían hacer operativo. Esto simplemente debe tener que su software, que meterle el software en la cabeza. Es así, para hacerlo hacerlo, ¿para qué? Para que quede claro, aquí claro que hechos. Claro, vamos, y podemos llamarlo case management. Ahora, de todos estos hechos, y eso ahorita acabo, es que quiero cerrarlo. De todos estos hechos, hay algunos que son controvertidos. Sí, esos son los que se necesitan ser probados. Esos son los que necesitan ser probados. Hay algunos que no son controvertidos, pero igual tienen que ser probados porque se te refiere a indisponible. Pero digamos, de todo el paquete que sea, considere esto en principio requiere ser probado, todavía falta. Muy bien, de estos que necesitan ser probados, hay que ver. Hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque es imposible. Efectivamente, el demandante ha afirmado A, el demandado le ha negado, es un hecho no controvertido, pero lo que ha negado el demandado, y por lo tanto que hace controvertido el hecho afirmado por el demandante, jamás se va a producir en este mundo conforme a las leyes naturales. Entonces, todo medio de prueba, o sea, es el hecho imposible, es un hecho, será todo lo controvertido que sea, pero es un hecho imposible. O sea, ¿cuáles estos hechos necesitados de prueba no requieren que se admitan medios de prueba porque son imposibles, son hechos imposibles porque no pueden pasar, o son hechos notorios,
¿no? Hechos notorios el que conoce, todos conocemos. El hecho notorio más notorio son los días del calendario, ¿no? O sea que hoy día que no dice qué día es, hoy día es 9 y es jueves, ¿no? Que el 9 de diciembre del 2021 era jueves. Eso es un hecho notorio. Y a veces es imposible la fecha, ¿eh? ¿Y cuándo los días de la semana? Es un hecho notorio. Si esto es un hecho notorio, por más negado que sea, pues no requiere ser probado, pues. Porque lo que no, la prueba busca el conocimiento, y si ya se conoce, no se necesita, pues, no se necesita de actividad probatoria. Naturalmente esto tiene que ser explicitado por el juez. El hecho evidente es el hecho, ¿no? Es el hecho que siempre se va a producir. O sea, el demandado está controvirtiendo que esa alegación del demandante, pues siempre se va a producir porque es una alegación que responde a la circunstancia normal de los eventos, porque es el producto de una ley natural, ¿no? De una ley que rige, una ley física, que rige a nuestra naturaleza, nos rige a nosotros, rige en el planeta Tierra. Entonces, estos son casi detalles porque difícilmente se presentan hechos imposibles, pero tampoco hay que descartarlo, y hechos evidentes. Pero es inútil admitir medios de prueba respecto de hechos imposibles, por más controvertidos que sea, porque jamás se va a lograr, porque es imposible. Es imposible que yo sea menor que mi hijo. O sea, mi hijo siempre va a ser mayor que yo, menor que yo. O sea, que un padre tenga menos años que su hijo, ¿no? Por decirles un caso. Un hecho notorio, eso es un poco más relativo, porque la notoriedad es siempre relativa, pero depende del estado de las cosas. Y un hecho evidente, ¿no? Un hecho evidente. Si un juez considera notorio un hecho y no admite un medio de prueba respecto a ese hecho por su notoriedad, siempre cabe el cuestionamiento por parte del que se perjudica con la no admisión del medio de prueba, por cierto. Pero el juez tiene que explicitar, no lo admito porque yo ya lo sé, y no es que lo sé porque me lo ha soplado al oído, no lo sé porque lo saben todos. Y el hecho evidente es el hecho, pues, obvio, ¿no? Es el hecho que siempre se va a producir. Siempre se va a producir, es inútil, pues, por ejemplo, ir a verificar la ley de la gravedad, ¿no? Ah. Y el hecho que se presume también podría estar un hecho paranormal, ¿no? Un hecho paranormal. Okay. No, que además aquí tenemos que tener en cuenta una cosita más, ¿no? Una cosita más, o sea, algo previo. Hay hechos, los hechos tienen que ser, o sea, el diseño, ¿no? El diseño normativo. O sea, un supuesto de hecho está compuesto, ¿no? La fattispecie, como dicen los italianos, está compuesto por un conjunto de circunstancias puestas en abstracto. Esas son las importantes, eso es lo que se llama los hechos principales, ¿no? Entonces, puede haber que yo he afirmado que tuve un sueño en la noche, o que me movieron la cama los fantasmas, ¿no? O que puede ser, probablemente este hecho paranormal, esto que ustedes han calificado como paranormal, yo lo venga afirmado, un desquiciado demandante o demandado lo afirme, y probablemente que el más desquiciado todavía demandado, contraparte lo niegue, ¿no? Pero es un hecho normalmente intrascendente, sobre él no debe versar actividad probatoria alguna, normalmente porque estará fuera del supuesto de hecho. O sea, será impertinente porque no es el que le daría derecho a lo que pide el demandante o bien el demandado en la reconvención. Es una operación complicada. Y entra también en lo que no se necesita ser probado, los hechos cubiertos por una presunción legal. Los hechos cubiertos por una presunción legal, justamente la presunción excluye su prueba. Y por lo tanto, si estamos ante un hecho cubierto por presunción, a diferencia, está mal lo que dice el 196 cuarto, es
todo hecho cubierto una presunción legal es un hecho no necesitado de prueba. Y esto es lo que debería hacer el juez en su tablita. Y eso le va a sacar unos hechos auténticamente necesitados de prueba, y esto será sobre estos hechos y no sobre otros los que debe admitir los medios de prueba. Naturalmente los medios de prueba tienen que ir correlacionados al hecho necesitado de prueba. Y esto presupone que cuando se han ofrecido los medios de prueba, pues se ha sido analítico y se ha dicho, yo ofrezco la declaración de, que eso sí lo exige la ley, ofrezco la declaración de Fernando para que declare sobre este hecho. Entonces el juez deberá admitir la declaración de Fernando sobre el hecho necesitado de prueba, no sobre todos los hechos que se dijo, ¿no? Esto rara vez se hace y por lo tanto por eso se pierde mucho tiempo. Hay un detalle sobre esto último que lo vamos a retomar para lo que sería la próxima clase, que les invito por favor a estar temprano para no perder tiempo, que es el hecho no controvertido. Y el hecho admitido es lo mismo, porque si ustedes comparan el inciso 1 con el inciso 2 del 190, habla de hechos no controvertidos, y el inciso 2 es el hecho admitido. ¿Son lo mismo? La respuesta es no, no son los mismos. El hecho no controvertido, y esto es también así, es fatto non controverso en Italia, es lo mismo en Alemania. El hecho no controvertido es el hecho afirmado por una parte y no negado expresamente por la otra. O sea, el hecho no controvertido es el que hace referencia al artículo 442. O sea, es consecuencia de la no liberación de la carga por parte del demandado, o también el demandante cuando lo haya firmado el demandado. Al contestar, el demandado debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, ¿no? El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciadas por el juez como reconocimiento de verdad. Y como este puede y no debe, entonces este es el hecho no controvertido. Ahí lo he puesto en términos de pregunta, pero este es el hecho no controvertido. Entonces, yo afirmé la existencia del contrato. Fernando se mandó por la rama, parece pues político peruano, de nueva y de vieja generación. Entonces, le preguntan papas y contesta camotes. No dice nada, ¿no?, sobre el hecho de la celebración del contrato. Entonces, llegado el momento de la fijación de los hechos necesitados de prueba, pues el juez dice, se ha afirmado la existencia del contrato y el demandado no ha tomado posición. ¿Qué hago? ¿Lo considero necesitado de prueba o no? ¿Lo considero necesitado de prueba o no? Entonces, nada, como puedo considerar, bueno, lo ha admitido, ficta confesio, ¿no? Consideramos que su silencio equivale a admisión, no lo considero necesitado de prueba. O más bien podría decir, ay no, porque yo soy amante de la verdad y en consecuencia el demandado no ha dicho ni pío, no lo tengo, porque ahí se puede, no lo tengo por admitido y consecuencia será necesitado de prueba la existencia del contrato. Y aquí lo dejamos. Entonces, pero lo cierto es que debería explicitarse. Y esto es algo que yo sueño que alguna vez se haga. Pero es algo que debería hacerse. Debería hacerse. Aquí lo dejamos. Después no viene la actuación y la valoración y después vamos a la carga de la prueba y todo esto. Mi intención es hacerlo toda la próxima semana y por lo tanto les invito a estar puntualito 9:30, pues comenzamos 9:30. Ahí está. Fernando, amenaza. Mire qué tal amenaza, mire qué amenaza. Amenazo que voy a comenzar 9:30. Con quien esté. ¿Ya? Esa es mi amenaza, mi apercibimiento. Sí, estaba Josué levantando la mano y no, nadie. La próxima semana arranco 9:30, 9:30 en punto. Por favor, pasen la voz. Que yo con quien esté comienzo. Todo esto tenemos que hacerlo. Todo esto. Todo. Así, al estilo así, a toda marcha. ¿Ok? Y después viene la exposición. Y después viene el examen. O sea, el examen va a ser hasta acá. Y después del examen, nos seguimos viendo para hacer las últimas cosas. No, la sentencia primero. Para cerrar, pues. ¿Listo? Vamos a parar. Vamos a parar.